Gracias, Alipio, como siempre, ¿no? Es un placer estar contigo acá en este espacio, no nos vemos siempre y esta es la oportunidad de vernos, ¿no? Bueno, ante todo, yo quisiera unos 5 minuticos, el tiempo que nos dé, no somos muchas personas, presentarme y pasar a una ronda de presentaciones, porque bueno, yo creo que esta es la oportunidad de que más allá de ese foro de bienvenida, donde cada uno dice, escribe allí quién es, cómo es, lo que espera. Yo quisiera que habláramos un poquito, 5 minuticos, 6, lo que nos dé, compartir mi nombre es David Suárez, ¿no? Bueno, Neftalí David Suárez. Mi nombre es Neftalí, nos van a verlo ahí en los datos, pero generalmente David, ¿no? David Suárez. Yo soy profesor de la Universidad Javeriana, llevo un montón de tiempo allá, sí, más de 20 años. Y casi siempre como área de trabajo docente en la facultad, en la carrera, tanto de ciencias políticas como de relaciones internacionales, he trabajado el tema de los derechos humanos, ¿no? Derechos humanos diferentes, bueno, tanto el curso general, ¿no? De los derechos humanos en sentido amplio, con todos sus aspectos, que es más general, como también algunos temas más específicos, ¿no? Relacionados con los conflictos, relacionados con la construcción de paz, relacionados también con la filosofía de los derechos humanos, con los temas de la teoría en las relaciones. También he sido profesor de teorías en las relaciones internacionales, entonces, por lo tanto, son temas que conectan mucho. Bueno, ese es mi nombre, David Suárez, soy de profesión, no soy abogado, yo creo que, bueno, es una desventaja, pero también una ventaja, porque a veces los juristas tienden a explayarse, ¿no? En todos los aspectos jurídicos de las normas y sienten, y eso es bueno, hay un rigor tremendo en eso, pero muchas veces en estos cursos, en estos diplomados, sabemos que son diplomados abiertos, ¿no? A personas que no necesariamente tienen que ser juristas, ni abogados ni nada de esto, sino que son activistas sociales, que trabajan en ciertas esferas específicas con niños, con algunas personas, con personal carcelario, etcétera, ¿no? En la sociedad civil, en la amplia sociedad civil, y además porque el tema de los derechos humanos es un tema que es para todas y todos, ¿no? Para todas las personas, no es solamente para los juristas, aunque sin duda hablar de derechos humanos, hablar de marcos jurídicos, hablar del sistema interamericano, pues desde luego está el tema de los derechos humanos incluido, del derecho como tal incluido, pero no quiere decir que para aprender derechos humanos, para hablar de derechos humanos, haya que ser un abogado o una abogada o trabajar, aunque cuando los hay son de mucha ayuda. En los diplomados, en mi experiencia anterior, algunos estudiantes, algunos estudiantes provienen, son juristas. Y entonces son de gran ayuda porque, bueno, en los foros, en los espacios de intercambio, pues aclaran a veces conceptos de gran dificultad que incluso para mí son a veces difíciles de aclarar. Entonces eso es un plus, es algo que se suma. Pero también para otras personas que trabajan en la esfera estrecha del derecho, ¿no? Con funcionarios públicos, etcétera, en el derecho, cuando se encuentran con personas que trabajan en la sociedad civil, en otros escenarios, de diferente naturaleza, pues aportan una experiencia muy valiosa de terreno, ¿no? Que nadie más que ellos han vivido y que nadie más que ellos y ellas pueden comunicarlas mejor, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, ese es mi nombre, yo soy filósofo de profesión, y tengo muchos años de experiencia trabajando en el tema de los derechos humanos, pero espero que poderles ser, en este sentido, poderles ser de ayuda como tutor. Tutor es un acompañante, ¿no? No es otra cosa, ¿no? En este proceso, ¿no? Y que puedan tener toda la confianza. Desde hoy les digo abierto a todas las preguntas, a todas las inquietudes. A mí no me molesta que me pongan mensajes por correo, por el aula, a cualquier hora, en cualquier momento. Yo lo más pronto que puedo, pues trataré de dar una respuesta oportuna y lo más eficiente posible a las inquietudes de ustedes. Entonces quisiera hacer una rondita de presentaciones, porque yo creo que eso es fundamental, eso es algo que no teníamos antes, cuando no hacíamos estas clases virtuales, no teníamos esta posibilidad de hablar así viéndonos las caras, ¿no? Como hoy, ¿no? Entonces, adelante, quien quiera entrar, comenzar, pues Eh, comenzamos, ¿sí? yo lo haría siguiendo la lista que tengo en pantalla. Ah, perfecto, perfecto. Vamos a empezar con Pamela Plaza. Pamela, sí.
Hola, Hola, Pamela. hola, Sí. disculpa que recién me integré. ¿Qué es lo que tenía que...? Voy a presentarte brevemente quién eres, Ah, por qué estás aquí, por qué te interesa este tema, ¿sí? Nada más que eso, sí, Pamela, ¿no? ya, ya. Bueno, mi nombre es Pamela Plaza, soy abogada de familia Ah, bien. en Ah, la era jurista corporación de... acá, ¿no? Sí, Porque estábamos hablando de de... eso. Perdóname, Pamela, que te interrumpa, pero ¿Eh? estaba diciendo esto mismo, que siempre en los cursos hay un énfasis muy fuerte en el derecho y las abogadas y abogados son muy importantes, pero que siempre vamos a tratar de que el curso sea lo más abierto a otras perspectivas, que no sean solamente la jurídica, ¿no? Sí, gracias, Sí, Pamela, ¿no? Justo, abogada de familia, sí. sí. Digo dónde trabajo, ¿no? Sí, claro que sí, Pamela, claro que sí, nos interesa mucho. Trabajo en la Corporación de Asistencia Judicial de Viña del Mar, que es donde se atiende a las personas de escasos recursos, que no tienen para costear un abogado. Excelente, ¿no? En Ah, Chile, en Concón, yo vivo en Concón, pero trabajo en Viña del Mar. en Villa del Mar, perfecto, Villa del Mar, claro. Bienvenida, Pamela, un gusto tenerte acá, ¿sí? Una gran alegría también, ¿no? Y lo que haces es fundamental, ¿no? Tiene mucha relación con el tema que estamos tratando precisamente en esta parte del proceso de este diplomado, ¿no? Sí, eso de los estándares de acceso a la justicia, ¿no? Muchas gracias y bienvenida, Pamela. Sí, Ya, cordial. gracias. Sí. Ya. Sí, ¿qué más? Candela Pereira, por favor. Candela. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Candela Pereira, soy de la ciudad de Córdoba, Argentina, pero vivo en Salta, al norte del país. Sí, Eh, Soy abogada, ajá, hay una abogada. egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y hace ya 4 años que me mudé acá a la ciudad de Salta porque trabajo en un juzgado federal en la Ujú. parte civil, específicamente resolviendo todo lo que son los amparos de salud. Ajá. Perfecto, ¿no? Excelente, Pamela. Yo creo que tu experiencia va a ser también para eh, para esta parte, ¿no? Este mes que vamos a trabajar juntos y juntas, va a ser de mucho apoyo, ¿no? De mucha ayuda, al igual que Candela, ¿no? Candela, igual que lo que hace Pamela también. Las experiencias de ustedes son muy valiosas para, para todas y todos que estamos en este proceso. Muy bienvenida y muchas gracias por estar aquí, ¿no? Gracias. Gracias. Sí. Eric García. Ujú. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. ¿Sí me escuchan? Perfectamente, Eric. Perfecto, buenísimo. Bien. Eric García de Ciudad Juárez, México, Ajá. justo en la frontera con los Estados Unidos. Eh, Trabajo para la Organización Internacional para las Migraciones. Es una agencia humanitaria que Sí. da apoyo, ¿no?, a población migrante. Eh, Estudié Economía y Relaciones Internacionales. Ujú. Y nada, ¿no? No soy abogado, pero me interesan mucho estos temas, ¿no? Acceso a la justicia, sobre todo por los casos, ¿no?, que nos tocan en el trabajo, en el día a día, ¿no? Atender a la migrante. Nada, por eso estamos aquí. Fantástico, fantástico, Eric, fantástico, ¿no? Ve, eso es lo que estaba hablando yo, esto es un plus enorme, ¿no? Porque uno de los grandes retos hoy día, bueno, y que seas internacionalista y economista es un plus también, ¿no? A este proceso, ¿no? Hay un complemento interesantísimo con Pamela y con Candela, que son abogadas, es un complemento interesantísimo porque efectivamente muchos de los temas hoy día y este problema de las migraciones es un problema que desafía, bueno, Pamela y Candela desafía profundamente, yo diría que el marco, ¿no? De análisis y de solución de problemas dentro del mismo derecho de los derechos humanos, el Claro, derecho internacional de los derechos humanos. El tema de las migraciones es un tema que, bueno, todos sabemos, hay una convención sobre el Estatuto de los Refugiados del año 51 y una convención, un protocolo adicional del año 64 en Nueva York, pero hoy día el tema de las migraciones consideradas ilegales y también las irregulares o irregulares
todo el tema este del desafío que plantea la necesidad de las personas de encontrar protección internacional por las condiciones económicas, es un tema de mucho relieve y frente al cual muchas veces el discurso de los derechos humanos y la práctica de los derechos humanos se queda un poco corta, ¿no? ¿Sí? Entonces, Eric, tu aporte aquí, tu experiencia va a ser muy bienvenida y espero que de muy fructífera, ¿no? Que rinda muchos frutos. Te agradecemos mucho que estés acá. Muchas gracias. Gracias. Héctor Conde. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Héctor Conde. Yo soy filósofo y teólogo por formación y trabajo en el área de reflexión universitaria en el Tecnológico Universitario Valle de Chalco, en la zona centro de México. Pues también es una universidad eh, particular, ¿no? La verdad no trabajamos con una población acomodada, por así decir, sino más bien realmente trabajamos con una población que está en la periferia, ¿no? Pero con mucho gusto y bueno, también pero sí, también trabajo el tema de desaparecidos desde hace ya algún tiempo. Mi tesis de doctorado es sobre la sabiduría, la fuerza, la epistemología que surge de los colectivos de personas, de familiares de personas desaparecidas. Entonces, pues sí estoy muy interesado en este diplomado por el tema del acceso a la justicia, porque son justamente los familiares los que más adolecen el acceso a la justicia por muchas razones, ¿no? Entonces, pues nada. Excelente, excelente, Héctor, ¿no? Fantástico, ¿no? Bueno, fantástico que estés aquí, que tengas esa experiencia. Bueno, somos colegas de alguna manera. Yo también decía, soy filósofo, no teólogo, pero me encanta la teología también. Nada, el tema que trabaja es un tema muy fuerte y yo creo que es uno de los temas más duros, ¿no? De los más duros en materia de derechos humanos y de justicia, ¿no? Tal vez el tema más complicado, bueno, entre muchos otros que son muy, muy difíciles también, pero este es, por ser un crimen multifacético, complejo, ¿no? Involucra la libertad, la vida, la integridad personal, la verdad, etcétera, todo. Es muy fuerte, ¿no? Entonces, te felicito y te doy una muy grata bienvenida a este diplomado. Serás también de mucho apoyo a todas las compañeras, a Pamela, a Candela, a Eric, ¿no? En este proceso, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Luis Flores. Sí, buenas tardes. Buenas Mi tardes. nombre es Luis Eduardo Flores. Soy abogado, Ajá. egresado hace 13 años, tiempo en el que he sido abogado externo de institución bancaria, acá en Guadalajara, Jalisco, México. Y desde hace 5 años he venido combinando esa actividad litigiosa del banco con la docencia, la Universidad del Valle de México. Tengo una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, que la terminé hace 3 años, y a partir de ahí me ha surgido el gusto y la ambición de seguir aprendiendo en materia de derechos humanos, tanto en el derecho interno como en el derecho internacional, y porque pues estos 13 años que he litigado, pues todos los días me la vivo en juzgados, los tribunales. Entonces, pues me resulta muy importante seguir aprendiendo este tema de acceso, de acceso a la justicia y de mejora continua, y en mi papel como docente, pues aprender para poder aportar todavía un poquito más o más
a los estudiantes, a los futuros abogados. Y creo, ya nada más para terminar, creo firmemente que los derechos humanos forman parte de un todo. En el área que yo me desenvuelvo, que es el litigio, sea la rama que sea, desde el punto de vista jurídico, saber conocer de derechos humanos, cómo aplicarlo, cómo reclamar una violación ante un tribunal, te puede llevar a la victoria de un asunto. Y pues lograr la restitución del derecho humano violentado y como consecuencia la felicidad de una persona. Exacto. Muchas gracias y aquí A ti, estamos. a ti, Luis Eduardo, ¿no? Bienvenido a este espacio. Muy contento de que contar con alguien como tú, constitucionalista, con ese interés tan profundo y esa comprensión ya de la necesidad de profundizar en el derecho internacional público, ¿no? Y en el derecho internacional de los derechos humanos. Creo que eso es clave. Y nada, fantástico, ¿no? Por las cosas que nos has contado ahora, sin duda también serás de mucho apoyo en esta sinergia que intentamos crear en este mes de trabajo, ¿no? Muy bienvenido y muy grato que estés acá, ¿no? Gracias. Marimar Tejeda. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Marimar, soy de México, de aquí de la zona centro de México. Trabajo, bueno, de profesión yo estudié comunicación, yo nunca lo ejercí realmente, me he identificado más, ¿no? Como psicóloga comunitaria, es un poco más el trabajo que he hecho, eh, pues colaborando con diferentes poblaciones, en su momento con comunidades más bien de la zona urbana, ¿no? En pobreza, después también trabajando con comunidades indígenas. Y ahorita estoy trabajando con Héctor, somos compañeros de trabajo, estamos en la Bueno, misma ahí, universidad, ¿sí? ya la Aquí, sinergia hay que crearla, ¿no? Ya está, ¿no? sí, aquí estamos. Y pues eso en una dirección que atiende precisamente toda la parte de formación integral e incidencia social. Entonces, pues bueno, me interesa el diplomado, desde luego, para poder acompañar mejor un rumbo desde estos espacios, pero también de manera personal, ¿no? Porque son temas que en los diferentes espacios y poblaciones, pues el acceso a la justicia siempre es un tema que ahí está. Así que mucho gusto. El gusto es todo mío, el gusto es todo mío y espero que también de todos los que estamos acá, ¿no? Y quienes estamos acá. Fantástico, Marimar, ¿no? Fantástico, ¿no? El trabajo, bueno, ya también creo que sí hay una sinergia construida ahí con Héctor, por lo tanto, espero que eso irradie a todas y todos en este espacio. Fantástico a veces contar con una comunicadora es fundamental. Estamos viendo lo que está pasando en el mundo en gran medida, este conflicto entre medios hegemónicos que dicen lo que quieren decir y no dejan decir a otros lo que hay que decir muchas veces. Creo que una comunicadora, y más que trabaja con este perfil, ¿no? De psicóloga comunitaria, es clave, ¿no? Es clave porque ahí se siente el origen del impacto de la violencia contra los derechos humanos. Por lo tanto, eso, bueno, junto con Luis Eduardo, pues será de una gran ayuda. Y yo creo que nos estimulará a todos a pensar más profundamente los temas que nos concitan en este espacio, ¿no? 1.000.000 de gracias, Marimar, y muy bienvenida acá entre todos nosotros y nosotras, ¿no? Bien, ¿no? Creo que ya, ¿no? No sé si falta alguien más. Natalie Fernández. Natalie. Hola, buenas. Hola, Natalie. Mi nombre es Natalie y todavía estoy en el trabajo por si acaso. Ah, bueno. De profesión, yo, bueno, soy de Chile, vivo en la ciudad de Iquique, al norte del país. Y de profesión soy abogada, trabajo en la Corte de Apelaciones de mi ciudad. Y bueno, nosotros nos vinculamos directamente con las acciones de protecciones y amparo, en donde se vincula bastante con los derechos humanos, y es por eso es que este diplomado resultó atrayente para mí. Más aún considerando que tenemos todo un tema actualmente con la migración que tenemos, que está ingresando a nuestro país. Entonces todo eso fue como un gatillante para poder tomar este diplomado. Eso. Bueno, felicitaciones, Natalie, por lo que haces, ¿no? También, bueno, tenemos un dominio acá fuerte de la esfera del derecho, ¿no?
de personas que son de profesión juristas, ¿no? Yo les llamo juristas, no sé si estaré en lo correcto, ¿no? Pero bueno, eso es muy bueno porque el tema ese, como ustedes ven, tiene mucho que ver con este componente, pero yo creo que sin el otro lado, que es las bases y las dificultades, cómo impacta todo esto en la vida cotidiana de las personas, en su vivir diario, en sus asuntos, en sus expectativas de vida, etcétera. Necesitamos un grupo como este que está acá, que es muy privilegiado, donde hay comunicadora, psicóloga comunitaria, alguien que es teólogo y filósofo, desde que venimos de diferentes esferas de trabajo, de experiencias distintas, y eso yo creo que enriquece mucho el clima, ¿no? El ambiente. Un diálogo así es un diálogo fructífero de antemano, ¿no? Tiene todas las garantías del éxito, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar acá, Natalie, bienvenida. Muy contento Gracias. de estar acá. Saludos allá, pues, en Iquique, a todas personas, ¿no? ¿Sí? De parte de aquí de nosotros, ¿no? Me parece que es bueno. Saludemos, aunque no los conozcamos, no importa, estos derechos humanos. Excelente. Gracias. Muy bienvenida, Natalie. Bien, no sé si quedará alguien más. Ahora escuchamos a Sharon González. Ya. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Sharon, te escuchamos. Hola, buenas tardes. No sé qué le pasa a la cámara, pero espero que se Bueno, arregle. después nos mandas una fotico, ¿no? Todos estamos aquí, Eh, estamos intrigados, ¿sí o no? Mira la cara que puso Luis Eduardo, dice, como diciendo, ¿cómo será Sharon, no? Estamos con esa intriga, ¿no? Sí, bueno, yo adelante, también soy Sharon, de te Chile, escuchamos, ya. Sí, de Chile, perfecto, sí. de Iquique, de hecho soy compañera de trabajo de Natalie. Vea, otra Y, experiencia ya establecida ya, ¿no? Compañera de trabajo, sí, de Natalie, ¿no? Muy bien. y precisamente trabajo en la Corte de Apelaciones y el interés en este diplomado dice relación precisamente con el derecho de acceso a la justicia desde el punto de vista de un funcionario que es parte del Poder Judicial. Sí. Eso también en relación a los recursos de protección y de amparos que vemos frecuentemente. Y bueno, en realidad el acceso a la justicia en todas las materias civiles, laborales, penal, en todo. Ajá. Súper, súper. Es muy valioso, Sharon. Bueno, ahí tenemos ya a Natalie y Sharon que hacen equipo además y que tienen una experiencia compartida. Sí, al igual que Luis Eduardo y Marimar. Entonces, yo creo que estas previas digo todo esto porque a mí ya llevo algún tiempo en este diplomado, ¿no? De hecho, desde que se creó. Y a muchas veces era un poco difícil porque las personas no se conocían entre ellos y además no había este espacio de interacción personal para verse, aunque sea las caras y hablar un poquito. Y yo creo que, bueno, que hayan estas relaciones previas yo creo que eso rompe muchas cosas, rompe ese hielo que muchas veces no nos sentimos acompañados o muy solos o muy solos. El trabajo bueno, creo que en la pandemia lo vivimos, cuando estábamos muy solos y muy solas trabajando desde las casas, ¿no? Y salíamos a determinadas horas y además con una máscara. Todo esto afectaba mucho el nexo social, yo no sé, así nos hacía sentirnos como seres ajenos unos a otros y unas a otras. Entonces es muy importante que existan ya estas relaciones y que estemos acá juntos. Yo creo que eso va a ser un gran impulso emocional para todas y todos, ¿no? Muchas gracias, Sharon. Bienvenida. Esperamos una fotico tuya en algún momento, ¿no? Sí, no. ¿No? Gracias. Sí, bien, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Escuchamos ahora a Virginia Gutiérrez y con ella completamos la ronda. Excelente, ¿no? Somos bastante alivios, no estamos mal, ¿no? No, estamos muy bien. Estamos muy bien de personas, claro. Está muy bien. Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, Virginia, ¿cómo estás? Estaba buscando por el otro lado del tablero. Aquí Ya encontré tu ventana, ¿no? Pues aquí estoy. Ahí estaba escondida. Bueno, Bueno. muy buena tarde para todos y todas. Mi nombre es Virginia Gutiérrez. Soy de Quetzaltenango, Guatemala, ¿verdad? De profesión trabajadora social.
Oh, Actualmente, sí, creo wow, que wow, eso es súper, ¿no? Excelente, ¿no? Excelente, sí, vea. actualmente pues estoy laborando en una ONG que se llama Misión Internacional de Justicia, ¿verdad? Que trabaja con personas vulnerables, especialmente con víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, Wow, ¿verdad? Y pues actualmente pues mi enfoque de trabajo es a nivel comunitario, ¿verdad? wow. Em, y pues justo pues el diplomado o el curso em, pues se relaciona con lo que estoy trabajando actualmente, ¿verdad? Entonces por eso me llamó mucho la atención, ¿verdad? Trabajo con víctimas de violencia sexual y toda la parte del sistema de justicia, ¿verdad? El involucramiento con las instituciones, entonces es parte de, ¿verdad? Mucho gusto. El gusto es todo mío. Bueno, yo creo que al igual que de todas y todos que estamos acá, Virginia lo que hace es también estupendo, ¿no? Y de gran importancia, muy difícil también. Yo imagino que esa experiencia todos los días, hay experiencias muy duras, pero también se aprende algo nuevo, ¿no? De mucha dificultad, ¿no? Trabajar con víctimas de violencia sexual es terrible, es duro, ¿no? Pero también es algo, absolutamente lo sabemos todas y todos, muy necesario, ¿no? Muy necesario. Es decir, nunca ha estado más... yo creo que durante mucho tiempo nos fuimos muy conscientes de esto, de este trabajo, de la necesidad de trabajar con víctimas de violencia sexual. Antes eso estaba cerrado, era un espacio tabú. Hoy día es algo que, gracias a Dios, pues está más abierto a la conciencia de las personas, hay mucha mayor sensibilidad, pero esa sensibilidad se va construyendo gracias a personas como tú, ¿no? Que están en este trabajo, ¿no? Muy bienvenida, te recibimos con los brazos abiertos como a todos y todos aquí, con un fuerte abrazo y nada, felicidades, ¿no? Por estar acá, ¿no? Gracias. Bien, yo creo que ahí ya, ¿no? Podemos compartir un poquito la presentación. Gracias a todas y todos por presentarse. Me parecen personas simpaticísimas, ¿no? No es por darle un elogio ahí por gusto, ¿no? Eso es así de verdad, ¿no? ¿Sí? Adelante, ¿no? Bueno. Yo no pude compartir aquí mi presentación, se me va a ayudar Alipio con esto, ¿no? Porque yo no sé, yo soy muy bruto para estas cosas de sistema, como pueden ver por mi edad, ya nosotros ya dicen que el oro viejo no aprende a hablar. Me cuesta mucho a veces trabajar en Zoom, no sabía cómo. Entonces, Alipio me va a ayudar ahí, le agradezco mucho a Alipio de antemano. Bueno, muy bien, ¿no? Bueno, estamos en la primera, que es donde dice estándares internacionales de acceso a la justicia. Sí. Exacto, ¿no? Bueno, yo creo que ustedes tuvieron, vamos a hacer una especie como de nexo, ustedes tuvieron un módulo anterior que era dificultades del acceso a la justicia. Yo creo que es muy relevante para esto que vamos a ver ahora. Sí, donde ustedes vieron seguramente, analizaron con su tutora, lo que son las dificultades tanto materiales, pero también me imagino que formales, ¿no? Que tienen que ver con aspectos más procedimentales del acceso a la justicia, ¿no? Sí, creo que eso fue lo que vieron. Aquí vamos a ver entonces una parte que es mucho más, yo creo que normativa, pero que tiene un componente muy importante en lo que es algunos retos, desafíos que se afrontan hoy, aún hoy, al día de hoy, frente a la problemática de lo que es el acceso a la justicia, ¿no? Lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. Entonces, bueno, yo quisiera empezar diciendo algunas cosas, ¿no? Generales, desde luego, antes de entrar en un poquito en materia, que es sencillamente una introducción, con algunos elementos alrededor de lo que yo podría decir lo metodológico, ¿no? Que está en la otra, podemos pasar, si quieres, Alipio, a la otra cuadro, ¿sí? Ah, no, sí, al otro cuadro, algunas, sí. ¿Qué Ya tenemos estamos en la nosotros? 2. Sí, sí, exacto. Yo creo que, ¿qué quería decirles, no? Hay algunas particularidades de esta parte que vamos a abordar, ¿no? Esto es algo muy formal, pero es algo que debemos tener en cuenta de todas maneras para el desarrollo
de lo que tenemos acá, ¿no? Bueno, como ustedes pueden ver, en primer lugar, esto está copiado tal cual de la página a la que ustedes tienen acceso, pero aquí tengo la posibilidad de compartirlo con ustedes, ¿no? Que yo creo que cuando lo leemos solas y solos no es lo mismo que compartirlo un poquito, ¿no? Hablar un poquito y si hay alguna pregunta, pues la podemos hacer aquí mismo también. Ustedes ven que ya en la página aparece, Alipio lo subió ahí muy oportunamente, hay unas clases en vivo, como esta de hoy, que es esta de hoy del martes 25 de junio, y vamos a tener otra clase en vivo el martes 16 de julio. Ojalá podamos estar todas y todos aquí nuevamente, ¿no? Y es mejor porque ahí podremos también evaluar un poquito cómo van las cosas, nadie es infalible, yo puedo equivocarme, yo puedo hacer las cosas también mal, y es muy relevante que podamos contar con un espacio así ya a puertas de terminar el proceso para a tiempo retroalimentarnos, ver en qué hemos fallado o ver incluso algunas preguntas que pueden haber surgido en el proceso que necesitemos ventilarlas así en comunidad entre todas y todos. La primera, como ustedes pueden ver, esa primera clase en vivo que estamos dando hoy es una clase introductoria, ¿no? Obviamente, como ustedes pueden ver aquí un cronograma muy importante que tenemos una sesión, este es un mes, pero tenemos una sesión que abarca 2 semanas, ¿sí? Aquí yo me di bueno, me tomé la libertad de decirles un poquito cuál es el eje de estas 2 semanas, a mi parecer, desde luego, ¿no? El eje conceptual central es los mismos estándares internacionales de acceso a la justicia. Es decir, ¿qué está establecido internacionalmente para garantizar el acceso a la justicia? Este es el tema central, ¿no? de estas 2 primeras semanas. ¿Con qué contamos desde lo que se llama, de lo que es la normativa internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, los sistemas de protección de los derechos humanos, en este caso el sistema interamericano de derechos humanos, que ustedes deben ser expertas y expertos en eso por todos los cursos que han hecho? ¿Qué es los estándares internacionales de justicia? No es más que conocer los mecanismos, la normativa existente, las posibilidades que existen actualmente, las herramientas, sobre todo con un énfasis muy fuerte en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, para garantizar el acceso a la justicia. Esas son las 2 primeras semanas. Pero la primera semana tiene una peculiaridad. La primera semana tiene un foro que es un foro opcional, es decir, que no es evaluativo, no es calificado, no es calificado. Pero es muy importante, y es lo que quiero yo, viendo la calidad humana que hay aquí, ¿no? Reunida de personas tan interesantes, lo digo con toda honestidad, no es un falso elogio, no es un deseo sencillamente de halagar fortuitamente a alguien, no sé, para hacerse simpático, no es nada de esto, sino que es muy importante que podamos participar en lo posible en ese foro. ¿Por qué razón? Porque ese foro, aunque es opcional, no es calificado, nos da a nosotros la posibilidad de poder intercambiar un poquito alrededor de una situación o un caso que hayamos vivido o que conozcamos, en el que se haya visto esta problemática de acceso a la justicia y la necesidad de acudir a los sistemas de protección, en este caso el sistema de protección interamericano que es con el que contamos, ¿no? Entonces es muy importante discutir el caso. ¿Por qué? Quiero detenerme un poquito rápidamente en esto, no pasar así. Es decir, esta primera semana, aunque hay un foro que no lleva calificación alguna, en el que discutimos ese caso, presentamos un caso, una situación que nosotros hemos vivido o experimentado o conocido, yo creo que con las personas que están aquí deben sobrar esos casos, deben sobrar ejemplos, ¿no? Un ejemplito, es trabajar un ejemplo y discutir un poco alrededor de ese ejemplo. Por eso lo veo muy importante, porque para conocer más nuestras experiencias que nos hayan impactado en la vida, ¿no? Alguna experiencia que nos haya impactado en nuestro trabajo, y veo que hay experiencia valiosa acá. Pero lo otro también es que trabajando en ese foro opcional, pues podremos realizar mejor el trabajo ya calificado que aparece en la segunda semana, que es un ejercicio que es escrito, es un mapa conceptual, donde nosotros hacemos, con base en el caso que nosotros trabajamos, discutimos acá. Bueno, puede ser que alguien no tenga tiempo. Y mira, bueno, yo lo pensé, lo tengo aquí, pero no lo voy a compartir en el foro.
hay esa libertad, porque es opcional, por eso la palabra es opcional. Mi recomendación es que lo hagamos, ¿no? Pero si no, no pasa nada, ¿no? Pero lo importante es que este mapa conceptual, como ustedes lo pueden ver, se funda, se basa, ustedes lo van a desarrollar con base en ese caso o en esa situación que ustedes en su vida les impactó, que les llamó la atención y ustedes ubicaron, identificaron que hubo problemas de acceso a la justicia y necesidad de acceder al acceso a la justicia internacional. Hay que basarse en esa experiencia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que esa primera semana se pueda participar, ojalá, en el foro, así sea un foro que no nos da nada, no nos da plata, no nos da puntos. Hoy día los puntos son el equivalente de la plata, ¿no? ¿Sí? Uno hace algo por algo, ¿no? Pero yo creo que hagámoslo por el deseo de hacerlo, ¿no? Por el deseo de compartirlo con nuestras compañeras y compañeros. Bueno, eso es, ¿no? Este mapa conceptual, yo sé que ustedes están muy preparados, de pronto ustedes vieron mis dificultades ahora para la presentación. Entonces yo sé que en otros cursos, hablo un poquito de la experiencia también, algunas personas han tenido alguna dificultad porque hacer un mapa conceptual hay unas herramientas para hacer mapas conceptuales, hay otras, hay quienes deciden hacerlo en un PowerPoint, después darle un pantallazo y pegarlo ahí, hay quienes lo hacen en Word, pero digamos que hacer un mapa conceptual muchas veces es más difícil el tema de cómo plasmarlo bien sea en PowerPoint o en Word o en lo que sea, en Google Maps, no, en el mecanismo que tengamos, ¿no? Muchas veces es más difícil que pensar los mismos conceptos que tenemos que plasmar en ese mapa. Entonces mi propuesta es, yo quiero ser un poco flexible en eso, si alguien ve que le va a costar mucho trabajo hacer su mapa conceptual a través de alguna herramienta de estas de programas, por favor, no se complique la vida. Yo se los recibo con una foto, que tomen una foto, algo que hayan hecho manuscrito. Lo pueden hacer incluso manuscrito. Pero lo principal, recuerden que un mapa conceptual tiene unos conceptos, unos elementos, esos elementos están enlazados a través como especie de unos nexos que se van construyendo y esos nexos tienen un enlace, un conector lógico. Esto implica tal cosa, implica esto, o se deriva de tal cosa, ¿sí? En consecuencia tal esto, en caso, o disyuntivas, en caso de que esto no conduce a tal otro concepto. Un mapa conceptual tiene esos dos elementos, los conceptos centrales, los pasos y los requerimientos, pero también los nexos lógicos, ¿sí? De procedimiento, de proceso, que implica un mapa conceptual. Un mapa conceptual es un flujo de ideas que se articulan. Entonces yo sé que eso puede ser muy difícil a veces hacerlo en una herramienta. A mí por lo menos me costaría mucho más trabajo hacerlo, yo lo hago a mano, manuscrito, y cuando lo voy a poner en el computador se me arma un rollo y me demoro un tiempo enorme. Entonces, para que no nos compliquemos la vida, yo se los recibo, quiero advertir eso hoy, se los puedo recibir también si lo envían manuscrito con una copia y me lo suben a la página de la plataforma, ¿no? Igual yo se lo recibo igual y eso no va a implicar, no quiere decir que lo haga muy bonito en una herramienta de esta tiene más puntos que lo hizo manuscrito. Para mí tienen el mismo valor porque lo que voy a mirar es el aspecto conceptual de que el mapa sea lógico, sea consistente y que recoja bien la problemática y haya una competencia en esto. Soy claro en esto, no sé, me digan, quiero que esto quede muy claro, ¿no? Porque es importante, ¿no? He visto dificultades en otros procesos. Bueno, siguiendo con esta idea, ¿no? La sesión 2, ustedes ven también que es una segunda semana. El foro, bueno, perdón, el mapa conceptual, ustedes verán que es calificado, ese sí lleva un puntaje, y un puntaje alto. Digamos casi que el 50%, no recuerdo bien la proporción cuál es. Hay una sesión segunda, que es una semana nada más, cuyo eje, para mí, el eje conceptual, teórico de esa parte, el énfasis es la impunidad y la lucha contra la impunidad. ¿Sí? Hay un énfasis fuerte en la impunidad. Incluso hay un foro que es opcional, pero vean qué clase de preguntas. Son un lujo de preguntas, por eso que ojalá que participen ahí, ¿no? Miren que la primera pregunta dice, ¿qué grado de aplicabilidad observa usted en los estándares internacionales propuestos para desmantelar? Hay unas lecturas, todo esto con base en unas lecturas, ¿no? Para desmantelar las condiciones que hacen posible la impunidad.
Vean que esta pregunta es clave, es una pregunta que ojalá yo quisiera escucharles a ustedes, sobre todo habiendo personas aquí que tienen una experiencia tan valiosa, escucharles sería excelente. Poderles leer, quiero decir, alguna idea, no hay que escribir mucho, pero alguna idea. ¿Cuáles son los principales desafíos? Oigan esto, desafíos en la lucha contra las condiciones que posibilitan la existencia de la impunidad. Entonces pensemos en esta riqueza de regiones, de situaciones, de vidas. Ojalá me puedan decir algo acá. Aunque vean, este foro tiene un problema, un foro que no es evaluativo. Y muchas veces uno se siente impulsado a trabajar solo cuando hay una remuneración de puntos, ¿no? Vamos a explicarlo en ese término, ¿no? Y tenemos una sesión 3, que ya esta sí es evaluada, que es la final. Este es un tema que le gusta mucho a casi todas y todos cuando lo trabajan, porque se trabaja con base en un caso hipotético. Aquí yo no puse el concepto, se me olvidó el concepto es aquí de justicia transicional. Bueno, todos sabemos que la justicia transicional es una justicia donde hay una tensión muy fuerte entre la política, con sus necesidades de paz o sus posibilidades de transitar hacia una democracia, etcétera. Bueno, experiencias muy concretas. Bueno, aquí tenemos personas de Chile, tenemos también de Argentina. Sabemos que en la historia patria de cada una de nosotras hay una experiencia de esa naturaleza, ¿no? Donde se afrontaron retos muy fuertes. Bueno, también la compañera de Guatemala, que es Virginia, ¿no? Sí, también ha vivido esos contextos transicionales también, ¿no? Después del conflicto en Colombia, ni se diga. Y este tema va a gustar mucho también, igual que el anterior, porque tienen que ver con esa justicia transicional, ¿no? Que es el desafío de la tensión, yo le decía a ustedes, entre política y justicia. Vean, aquí la justicia no está sola, la justicia tiene un aliado, pero también un enemigo, que yo le llamo la política. Y le llamo las necesidades de cualquier sociedad de transitar hacia un escenario distinto. Y muchas veces los actores, los perpetradores tienen tanto poder o no es posible transitar hacia una justicia en sus términos normales. Por lo tanto, esto de la justicia transicional es muy importante para entender un reto adicional que se presenta en el tema de la lucha contra la impunidad, especialmente, pero también en el acceso a la justicia en términos generales de las víctimas, ya sea de situaciones de violaciones masivas de derechos humanos, en contextos dictatoriales o autoritarios, o también en contextos de guerra, de conflictos armados internos. Todo esto es sumamente importante, ¿no? Entonces, bueno, esta sí va a ser una actividad evaluativa. Aquí les dan un caso hipotético de una periodista, pero que reúne muchos elementos muy interesantes para que ustedes puedan elaborarlo, y las indicaciones están en la página. Pero no voy a hablar mucho de esto porque esto nos queda para la otra charla que tendremos el día 16 de julio, pues podremos profundizar un poco en esa sesión 3, ¿no? Porque ahí mismo, el 16, tenemos la charla, y entonces tienen una semana para elaborar ese caso hipotético. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No sé si tienen alguna pregunta, si alguien ha husmeado, escudriñado la metodología de este módulo y tiene alguna pregunta. ¿Alguna de ustedes o alguno de ustedes? No sé. Yo aquí no veo las manos levantadas porque estoy con mi pantalla, solo con mi presentación, por este defecto que tuve, pero yo creo que lo voy a practicar y no va a pasar la próxima vez. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o no hay nada? Todo claro, creo. Sí, está claro. Y si hay alguna pregunta, bueno, también me pueden escribir, ya sabemos, ¿no? Bueno, yo quisiera, y les voy a pedir, aquí voy a ponerles un video que dura 2 minutos, no dura más, ¿no? Pero quisiera que lo viéramos porque esto nos sirve a nosotros de mucha introducción. Yo creo que conocemos ya esto, ustedes seguramente en el bachillerato leyeron la obra de Kafka, El proceso, y vieron también, seguramente, es probable que hayan visto esta película. Esta película es del año 62, es tan vieja como yo. Pero es una película muy bien hecha, es una película dirigida por Orson Welles, que dirigió El proceso, ustedes saben, con la valiosísima... hay unas estrellas ahí muy importantes, actores muy buenos, Anthony Perkins, ¿no? Jean Moreau, la actriz francesa ya, casi todos fallecidos ya, porque la película es muy vieja, pero es una gran versión cinematográfica del proceso. Yo quisiera que viéramos, hay una parábola en El proceso, que ustedes la deben conocer, que se llama Ante la ley. Ese texto, Ante la ley, ha dado para mucha discusión filosófica, de interpretaciones, Jacques Derrida, el filósofo francés, Agamben,
pero también muchos otros autores y filósofos muy reconocidos. Creo que Héctor debe también conocer un poco esas discusiones que hay alrededor de la interpretación de este texto de Kafka, porque como todo texto de Kafka es fuerte, es difícil, se concentran muchas ideas en muy poco tiempo, muy poco, es un texto de 2 páginas, pero como contamos con este video, yo quisiera que de alguna manera, bueno, yo también lo voy a ver para ver si puedo simultanear con ustedes el tiempo, ¿no? ¿Qué se llama? Aquí deben tener ahí el enlace con Alipio para que lo empecemos a ver, ¿no? ¿Sí? Before the law, there stands a God. A man comes from the country, begging admittance to the law. But the God cannot admit him. Can he hope to enter at a later time? That is possible, says the God. The man tries to peer through the entrance. He had been taught that the law should be accessible to every man. Do not attempt to enter without my permission, says the God. I am very powerful, yet I am the least of all the gods. From hall to hall, door after door, each god is more powerful than the last. By the God's permission, the man sits down by the side of the door, and there he waits. For years, he waits. Everything he has, he gives away in the hope of bribing the God, who never fails to say to him, I take what you give me, only so that you will not feel that you have left something undone. Keeping his watch during the long years, the man has learned to know even the fleas in the God's fur collar. And growing childish in old age, he begs the very fleas to persuade the God to change his mind and allow him to enter. His sight is dimmed, but in the darkness he perceives a radiance streaming immortally from the door of the law. And now, before he dies, all his experience condenses into one question, a question he has never asked. He beckons to the God. Says the God, you are insatiable. What is it now? Says the man, every man strives to attain the law. How is it then that in all these years, no one else has ever come here seeking admittance? His hearing has failed, so the God yells into his ear, no one else but you could ever have obtained admittance. No one else could enter this door. This door was intended only for you. And now, I am going to close it. This tale is told during the story called The Trial. It has been said that the logic of this story is the logic of a dream, of a nightmare. Bien, yo creo que ahí ya, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, no sé, una preguntita sencilla, ¿no? Ya sí, seguramente habían visto este video, muchas y muchos, ¿no? Es probable, ¿no? Sí, algunos de ustedes lo hayan visto, ¿no? O lo conozcan de la literatura, lo hayan leído. También es muy impresionante leerlo, ¿no? Pero esta es una buena versión cinematográfica. ¿Qué nos deja qué mensaje? No sé si atrevámonos un poquito a compartir un poquito el diálogo con ustedes. Yo no estoy viendo, recuerden, no estoy viendo aquí pero si quieren hago un paréntesis aquí a ver si puedo abrir más la pantalla acá para verlos a todos ustedes, sí, para poderlos ver, ¿no? Sí. Quisiera compartir un poquito, a ver, ¿qué les deja? ¿Qué mensaje les deja este video? ¿Qué les dice, no? Alguna, no sé, cualquiera.
Sí, 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 Pamela. Pamela, sí. Sí, bueno, yo no lo había visto Ah, bien. Bueno, mejor porque así fue y la primera vez la impresión, claro. bueno, me pareció triste, Ujú. como la música también era como tétrica. Sí, sí, eh, y claro, daba la idea de que el mendigo o la persona no, no iba a tener nunca acceso a la justicia. exacto, absolutamente, sí. Sí, Pamela, sí, es duro, ¿no? Sí, es fuerte, ¿no? Sí, es Es una persona fuerte. así, muy fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte, ¿no? ¿Quién más quiere decir algo, no? Compartir, estamos compartiendo, sí, pero era una tertulia literaria, ¿no? Vemos esto aquí, entonces compartimos algunas ideas, ¿no? Vean que esto es Kafka, ¿no? Bueno, Kafka, ustedes saben muy bien que eso siempre va a estar ahí con nosotros, ¿no? Porque es de los más grandes escritores que ha existido, ¿no? Tal vez, ¿no? Eh, sí, ¿quién más quiere decir algo? No sé. Sí, bueno, tarda tanto que el hombre ya está envejeciendo, está ya casi a punto de morir. O sea, es como es un sueño jamás cumplido. Ujú. Es el anhelo que nunca se satisface, ¿no? Exacto. Totalmente kafkiano, por cierto, ¿no? Sí, Y no, eso sí, no, es muy yo creo que diferente eso, ¿no? de lo más representativo de Kafka, creo que es este relato, ¿no? Sí, este es supremamente representativo del estilo de Kafka, de la forma de ver las cosas. Kafka, sí, sí, Héctor, sí, te sigo escuchando, sí, sí, Héctor, más. Y bueno, también pues, representa un poco el pueblo judío todavía a inicios del siglo XX. O sea, un pueblo negado en acceso a la justicia, ¿no? Claro. Eh, pero que pues hoy día pues, ya sería otra cosa, yo creo, muy diferente, ¿no? O sea, hay Ah, una cosa es antes todavía en el siglo XIX y otra cosa ya es después de 1948, ¿no? sí, Pero, pero, pero algo que, pero más allá de de que, de que tal vez Kafka se refleja se cuenta la historia del pueblo judío en muchas de sus historias, es una historia universal, es la historia, es la condición universal de que pues, la justicia siempre está lejos de todos. sí, la justicia, exacto. Sí. Y es más, no sé. José llegó un poquito, a José no lo escuchamos presentarse, pero yo creo que al final hablemos un poquito, pero si quiere hablar José o alguien que sí, que esté acá, ¿no? No sé si ven algo. No, que José tiene apagado tiene cerrado el micrófono, José. Así es, buenas tardes. Buenas tardes. Tuve dificultad con conectarme y entonces me hizo llegar tarde de nuevo, pero real y efectivamente yo pienso que hay una especie de visión sobre lo que es la ley, a quién afecta y por qué se promete que tenemos todo derecho a la ley. Y de repente, o que estamos, todos tenemos que someternos a la ley, ¿verdad? Sí, Pero sí, en sí, sí. realidad hay un conjunto de ciudadanos que se le dificulta mucho. Tiene que ver tal vez el argumento con la primera sesión del acceso a justicia. ¿Cuántos Correcto. obstáculos encontramos? Ujú. Y inmediatamente hay que preguntarse por qué y por qué Exactamente. permanece. Y Exacto. entonces hay casos que parecen más injusto el resultado que el mismo reconocimiento que está establecido por adelantado para los más pobres en ese sentido. Absolutamente. Entonces ahí hay un Absolutamente. muro, ahí hay un obstáculo fuerte que tenemos que conocerlo para poder Sí. aportar a los cambios que puedan darse. Absolutamente de acuerdo, José. ¿No? Impresionante, ¿no? Bueno, gracias. Voy a decir algunas cositas ahí para cerrarlo, porque podríamos estar discutiendo, bueno, yo le digo que este texto de Kafka, bueno, esto es una visión fílmica, pero
el texto es el mismo, ¿no? Es el texto de Kafka. Este texto ha dado para discusiones desde los tiempos de Kafka hasta hoy, ¿no? ¿Sí? Es un texto sobre el que se vuelve, y yo creo que es una imagen muy fuerte, muchas cosas, muchas razones, pero primero que todo ustedes se han dado cuenta muy bien. Es una persona, vean que es una persona humilde, un campesino, un mendigo, dijo Pamela, no sabemos, una persona muy pobre, un campesino, alguien vulnerable. Con las personas que ustedes trabajan son personas vulnerables. Es que me estoy contento con este curso porque la mayoría de ustedes saben lo que es eso. Y obviamente yo creo que eso nos lleva ya a una primera idea, ¿no? Las dificultades que tiene cualquier ser humano, pero en este caso una persona humilde, para acceder a la justicia, que quiere acceder a la justicia. Pero la imagen kafkiana, como dice Wells al final, es la de una pesadilla, ¿no? Es decir, está la puerta abierta para acceder a la justicia, pero hay un guardián. Y el guardián le dice, ni lo intentes, porque puedes pasar, pero allá en la otra puerta hay otro guardián, y cada guardián es más duro y más difícil de franquear la puerta que otro. Te vas a encontrar con otro y otro y otro y otro. El campesino humilde no logra ni intentarlo, ¿no? Y se queda esperando hasta su muerte, casi ya, y hace una pregunta. Bueno, ¿y esto qué, no? Me sorprende que nadie haya llegado aquí, que esta puerta es para ti, ¿sí? Pero ahora se va a cerrar. Las paradojas típicas de Kafka, ¿no? Sí, supuestamente la justicia está para todos, para cada uno de nosotros y para nosotros en particular, pero al mismo tiempo vemos que no está tampoco para nadie y que nunca accedemos a ella. Entonces yo creo que este es el tema, no solo de lo que estamos viendo, los estándares internacionales de acceso a la justicia, sino que tiene que ver con todo el material del diplomado, ¿sí? Acceso a la justicia es eso. Es una de las grandes, el acceso a la justicia es una paradoja. Y Kafka, nadie como Kafka la expresó. Es una terrible paradoja. Tan paradójico, que vamos a hablar un poquito de esto ahora, ya con mi presentación en mano, ya ahorita le digo a Alipio, todavía un momentico digo un par de cosas, sí, es una paradoja. Es una paradoja porque justicia es lo fundamental para los seres humanos que vivimos en sociedad. Es decir, tener la condición de poder acceder a la justicia, de que podamos resolver. No sabemos cuál es el problema por el que llega. Kafka no nos dice. ¿Por qué el campesino ese quiere tener acceso a la justicia? No sabemos qué sufrió, qué padeció, pero la justicia nunca llegó. La justicia nunca llegó. Y al momento de que tiene más esperanza también se cierra. Hay una paradoja ahí, ¿no? Esto ha dado para mucha discusión, pero yo creo que justifica nosotros, en mi perspectiva más directa, por eso lo traje acá para que tuvieran una imagen más o menos gráfica, ¿no? Desde la literatura, una visión. Uno se pregunta, ¿por qué existen los estándares internacionales de acceso a la justicia? ¿Por qué hubo que crear unos mecanismos internacionales? ¿Por qué no bastaba con los nacionales? Si los estados están para eso, los estados están para garantizarnos la justicia, los estados están para hacer cumplir la justicia. ¿Por qué hizo falta un nivel por encima de los estados para garantizar la justicia? Porque la justicia generalmente no se realiza. No se realiza. Y al no realizarse, pues hay que por lo menos contar con una instancia distinta, superior, que obliga a los estados a que cumplan con su deber, con su obligación de hacer justicia, de garantizar la justicia a las víctimas, a los vulnerables, a las personas, a las víctimas de violencia sexual, a las víctimas de pueblos que son menospreciados, que no tienen acceso a estándares iguales de satisfacción de sus derechos que otros ciudadanos, porque hay discriminación, porque hay desigualdad, no hay acceso a la justicia. Entonces, por eso este tema que toca Kafka sigue siendo un tema perenne, sigue siendo actual. Y no, al punto que de alguna manera justifica lo que estamos tratando aquí hoy. Vamos entonces, yo voy a volverme a mi presentación, ¿sí? Yo ya le pido a Alipio que pase a la otra diapositiva. Y yo creo que ahí tenemos una pregunta. Eso muy rápidamente, yo creo que aquí ustedes lo saben muy bien, pero vamos a recordarlo un poquito, ¿no?
¿Qué son estos EIAJ? ¿Sí? Sí están viendo la presentación, ¿no? Es que yo no sé si, como estoy con diferente, sí está presentándose ahí, ¿no? Sí. 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 ¿Qué son los estándares internacionales de acceso a la justicia? Yo lo abrevié así, ¿no? EIAJ. Sencillamente, como lo tenemos presentado aquí, bueno, yo diría que son el conjunto de medidas, normas, mecanismos, podríamos añadir también instituciones, que a escala internacional, ¿sí? Cuando digo internacional, quiero decir tanto universal, ¿no? Sistema de la ONU, pero también sistemas regionales como el sistema interamericano, existen para una tutela efectiva, ¿no? Aquí me faltó esa palabra, una tutela efectiva del acceso a la justicia, del ejercicio de la justicia. Y tiene varios propósitos. Aquí están los propósitos. El primero de ellos, no sé si lo están viendo ahí, ¿no? Forzar, ¿no?, a los estados a cumplir domésticamente con obligaciones fundamentales en materia de derechos humanos, ¿no? Sí, eso lo están leyendo ahí, ¿no? Perdónenme porque yo no sé cómo, sí, sí, ¿no? Como ustedes pueden ver en el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos está claramente eso planteado, ¿no? La obligación que tienen los estados es respetar los derechos humanos, es cumplir internamente en sus naciones, en sus estados, con el respeto y la garantía de los derechos humanos. Eso es el primer punto de partida. Segundo punto, vean acá, acceder a la justicia. Acceder a la justicia. Nos dice el mismo articulado, yo estoy yendo al articulado, no yo sé que esto es un poco acartonado, aburrido, pero lo recuerdo porque esa es la base de la cual parte después todas las reflexiones que nosotros podamos hacer. Vean acá, ¿no? Internacionalmente nos dice la Convención Americana en su artículo 8, que es la garantía judicial, a la cual ya ustedes deben haberla releído y muchas veces. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Esto es muy importante, plazo razonable. Vean que este plazo razonable que no se cumple con el personaje de Kafka. Personaje kafkiano, la justicia no llega nunca, ¿sí? Dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, ¿no? Nos dicen las garantías judiciales, que tienen que ver con el acceso a la justicia directamente, de forma inmediata. El otro punto, el tercero, es que la justicia sea eficaz. También nos dice el artículo 25, numeral 1, nos dice, de la misma convención, nos dice, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales, ¿no? Artículo 25.1, que yo llamaría protección judicial. Tiene un numeral 2, ese mismo artículo 25, que dice que nos recuerda la obligación de los estados frente a todos los ciudadanos, ciudadanas y personas que estén en su territorio de contar con las garantías judiciales adecuadas. Nos dice, leo. Cuarto, los estados partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del estado, decida, ¿no?, sobre los derechos de toda persona que interponga, que toda prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso. B, a desarrollar las posibilidades de recurso judicial y C, a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Esto está en el artículo 25, numeral 2. ¿Ven? Ustedes pueden ver que en la misma Convención Americana está la fuente fundamental, ¿sí?, la fuente fundamental para reclamar a los estados, para exigir a los estados el cumplimiento del acceso a la justicia. Que no nos pase lo que le pasa o que a nadie le suceda lo que le sucede al personaje de la parábola kafkiana. Vamos a la otra presentación, ¿no?, a la siguiente, ¿no?, a la otra diapositiva, ¿sí? Si la están viendo ahí. Entonces, en resumen, esto está sacado de la misma página de ustedes. Ustedes tienen esto en las orientaciones al programa. Nos dice que estos son los principales principios, ¿sí? Los principios fundamentales del acceso a la justicia. O que podríamos decir también
aquello que exige, por eso se llama estándar. Estándar aquí sin normas, podríamos traducirlo también como exigencias a nivel internacional para que se cumpla la justicia frente a cualquier violación de derechos humanos, cualquier persona que sufra violaciones de derechos humanos. Eso es lo que quiere decir aquí estándares, no quiere decir solamente normas, quiere decir exigencias, aquellos principios que todo Estado está obligado a cumplir en términos de que los ciudadanos y ciudadanas gocen de justicia. El primero que aparece acá es exigencias de recursos sencillos y breves, adecuados y efectivos. Vean que aquí esto todo, por eso la parábola de Kafka viene al pelo, porque no hay un recurso sencillo. Cada vez ustedes vieron en la visión esta kafkiana que hay un guardia cada vez más difícil, hay otra puerta y otra puerta. No es sencillo, no es breve, no es eficaz, no es efectivo. Segundo, bueno, ya vienen ya estos que son más específicamente de cualquier principio que está en el derecho. Principio de independencia, imparcialidad y especialidad de los tribunales. El derecho, tercero, el derecho a un juez que sea, a un juez natural, ¿no? Es decir, ¿no? Un juez natural, que sí, que se le vea el rostro, no un juez sin rostro, no que me juzguen de una manera que eso no aparezca, ¿sí? No aparezca, no sepa quién me está juzgando, un juez natural. Eso es un principio de transparencia incorporado en el derecho. El cuarto son las garantías judiciales y el derecho a una doble instancia. Las obligaciones de debida diligencia en materia de prevención, investigación y sanción de violaciones de los derechos humanos. Vean que debida diligencia en materia de prevención. Es decir, que no ocurran las violaciones. Lo ideal es que haya mecanismos para que no ocurran las violaciones de derechos humanos, pero también el deber, en caso de que ocurran, de investigar y sancionar las violaciones que hayan tenido lugar. Y la actuación por oficio de las autoridades frente a graves violaciones de derechos humanos. Sí, tienen que actuar, la obligación de actuar, no dejar que el caso no ocurra. Ya hablaremos un poquito, ya me voy a referir al final, con qué tiene que ver todo esto. Dentro del módulo, ¿no? Y hay unas características de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos que también nos da cuenta esa página, ¿no? Nos dice a nosotros que, ¿cuáles son esas características? Primero, acceso a una defensa jurídica adecuada, técnica especializada, y que en casos de niños, niñas, adolescentes, etcétera, bueno, ustedes tienen una buena experiencia, muchos de ustedes acá, cuenten con esa defensa que sea apropiada para la situación de vulnerabilidad, digámoslo así, porque lo dice ahí claramente. Estándares de plazo razonable, que es bueno, que es un tema que vamos a discutir ya más en los foros cuando llegue el momento. Los estándares de prueba con enfoque de derechos humanos y los estándares de atención a las víctimas. Vamos a ver qué hacer cada uno de estos tres elementos que aparecen acá, que hacen parte de las características de las investigaciones, vamos a poderlos discutir de alguna manera ya en situaciones más concretas, como ustedes podrán apreciar cuando ya entren desde el día de mañana a ver el módulo, a trabajar en él, ¿no? Vamos a la otra presentación. Yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Sí? Yo me hago una pregunta, ¿no? Siempre, ¿no? Bueno, ¿por qué? Sí, perdón, sí. Profesor, Sí. ¿puedo hacer una consulta? Claro que sí, por supuesto. Cuando dice estándares de prueba con enfoque de derechos humanos, no sé si lo pudiera explicar un poco más, exacto. porque yo, por ejemplo, lo asocio un poco que hoy en día está la visión del enfoque de género. Correcto, Entonces, y que el enfoque de género tiene que guiar a todo el proceso, no solo la sentencia, y por lo tanto también debería haber este enfoque en el momento de incorporar prueba, ofrecer prueba, rendir la prueba. Correcto. Pero, y ahora veo el enfoque en general de derechos humanos. Entonces, si lo pudiera explicar un poco más. Con mucho gusto, claro que sí, Pamela. Bueno, en términos fundamentales, el enfoque de derechos humanos quiere decir tener en cuenta la normativa internacional de derechos humanos, ¿sí? Es decir, obviamente, el enfoque de género es un enfoque adicional que se desarrolla precisamente para fortalecer este enfoque de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos implica básicamente dos cosas, ¿no? Yo lo resumo así, ¿no? En primer término, que en todo el proceso
este enfoque no descuide en ningún momento los principios y las normas fundamentales de los derechos humanos a escala internacional. ¿Cuáles son esas normas? Están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales internacionales, pero también en el sistema interamericano, en la Convención Americana y su protocolo adicional del Protocolo de San Salvador sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, que esas son las normas fundamentales de las que nada, que que en todo el proceso se tenga en cuenta esas normas. Y se tenga en cuenta, de ser posible, y eso es muy importante, y ustedes lo van a ver en uno de los casos acá, aunque está también relacionado con el tema del enfoque de género, que se tengan en cuenta todos los tratados que en el sistema, por ejemplo, en el caso nuestro de la región, todos los tratados que han sido adoptados y ratificados por los estados en materia de derechos humanos. Desde que tiene que ver con la no discriminación de la mujer, no violencia contra la mujer de Belén do Pará, contra la tortura, etcétera, ¿no? Contra la desaparición forzada hasta los discapacitados, los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, que se tengan, eso significa el enfoque de derechos, tener en cuenta. Y en segundo lugar, que es un elemento muy importante, tradicionalmente, Pamela, y lo sabemos yo creo que también, la víctima era vista de alguna manera en un rol muy pasivo, ¿sí? Como víctima, como, vamos a ponerlo así, es fuerte la palabra que usar, pero como objeto del proceso penal. Y entonces el enfoque de derechos que implica que la persona, el sujeto de derechos, es alguien que exige los derechos, ¿sí? Y es parte, aunque todavía yo sé que desde el punto de vista, ahí pueden ayudarme ustedes que son juristas, pero tengo entendido, todavía falta un poco. Pero de alguna manera, eso de que la víctima de derechos humanos sea al mismo tiempo ya casi, no digo totalmente, parte procesal, cuando se trata de demandar derechos ante un órgano judicial, ¿sí? Sea efectivamente sujeto de derecho, empoderado de derechos, y no se lo vea como alguien que es ajeno a la voz y a la participación en el proceso mismo. Y eso es un cambio sustancial que solamente los derechos, con el discurso de derechos humanos se logró hasta nuestros días, ¿no? Y todavía queda, ¿no? Todavía hay, bueno, es un paréntesis nada más, hay un jurista ya fallecido que fue también magistrado de la Corte Interamericana, Augusto Cansado Trindade, brasilero, ¿sí? Muy importante, es probable que hayan leído algún texto de él en el primer módulo o algo. Augusto Cansado Trindade insistía mucho en esto, en esto que efectivamente la víctima de derechos humanos, las personas, nosotros, los particulares, seamos parte plena, procesal, en el derecho internacional de los derechos humanos. Todavía falta un poco, ¿no? Pero entonces entender el enfoque de derechos humanos es que los mismos estados tomen en cuenta estas exigencias. Porque todo lo que pasa, por ejemplo, vuelvo un poquito a la imagen pictórica esta gráfica de Kafka, ¿no? Ustedes vieron que este campesino no puede hacer nada. Incluso al campesino no le queda más nada que quedarse durmiendo y esperando, ¿no? Él no puede mover nada. Y entonces, para la gran paradoja, esto está para ti, pero tampoco está para ti. No sé si soy claro, Pamela, ¿sí? Sí, y por ejemplo, acá en Chile, sí. el proceso penal, están los fiscales y están los defensores públicos. Sí. Entonces, el fiscal se supone que en cierta medida no está por la víctima, a él le interesa como representar al Estado, investigar lo que tenga que investigar o no, y a veces están con mucha recarga laboral, entonces muchas cosas quedan en el olvido. Entonces las víctimas, solo los que tienen recursos pueden contratar un abogado que presente una querella, que exija investigación, medidas investigativas, para que no, entonces allí quedan en el olvido. Exacto. Y el defensor, en todo caso existe el defensor que defiende muy bien a los imputados, pero la víctima no
no No, tiene un abogado querellante que lo defienda. no. Y efectivamente, yo creo que tocaste un punto fundamental, que mira, que eso podríamos ponerlo también como un elemento más dentro del enfoque de derechos humanos, que llaman aquí enfoque de derechos humanos, y es la humanización de la parte del peticionario, en el caso del sistema norteamericano, el demandante, la víctima, ¿no? Su humanización, porque muchas veces el caso es el caso, ¿sí? Eso. Y las partes procesales solamente están mirando al caso, o despacharlo rápido, y si hay una presión mediática para resolverlo rápido, venga y lo sacamos en 2 días, violando todos los derechos, todas las garantías judiciales, o si no nos interesa mucho, tiene muchas otras presiones, también lo dilatamos hasta el final y no se resuelve nada, ¿no? Y entonces, lo que tú dices es muy importante, es esa centralidad, bueno, que van a ver en el tema de justicia transicional, la centralidad de la víctima. Aquí no está hablando solamente del enfoque de género, que es fundamental, lo complementa porque estamos hablando de un grupo vulnerable históricamente, etcétera, pero también del tema digamos, de la centralidad de la víctima, que la víctima realmente sea el centro del proceso y no que el proceso sea un fin en sí mismo. Si me logro explicar acá, no sé. Bueno, ya no la parábola esta que cuenta Kafka, no es casual que esté dentro de esta gran novela que se llama El Proceso, y que de alguna manera también en Argentina, en toda su historia contra la dictadura militar y lo que pasó allá y la rendición de cuentas al final, pues también, ¿cómo se le llamó a todo esto? Se llamaba El Proceso, pero en la sociedad argentina se llamó El Proceso, entre comillas, como rememorando este texto de Kafka, ¿no? Porque en El Proceso, Kafka lo que nos muestra también cómo la justicia se desdibuja. Cuando la justicia se desdibuja, cuando la justicia no va no se pone en el lugar de la víctima, no enfoca, no tiene como centro a la víctima, sino que tiene como centro el mismo proceso. ¿Sí? El proceso es el proceso, ya. El proceso es un fin en sí mismo. Cuando el proceso está al servicio de las personas, en este caso de las víctimas. Eso que tú dijiste ahora es genial. Fíjate que yo no lo había pensado, ¿no? Pero es genial, es un elemento que está en el corazón mismo de lo que es el enfoque de derechos. Sí. Si me lo permiten, voy a volver un momento allá, porque creo que estamos terminando ya. Yo no quiero torturarlos tampoco, ¿no? Sí, porque si no voy a terminar con orden ahí de la Corte Penal Internacional, ¿no? Por tortura a unos estudiantes acá, ¿sí? Perfecto, ¿no? Vamos para allá, si quiere, Alipio, vamos a volvernos a este tema. Bueno, yo quería abordar una pregunta muy rápida, ¿no? Bueno, que esto es una verdad de perogrullo, pero yo creo que es importante decir. Yo quisiera recordar, la pregunta es ¿por qué son necesarios estos estándares internacionales? Un poquito para que nos ubiquemos en el lugar de esto. ¿Por qué? Entonces, yo quisiera sencillamente, lo puntualizo muy rápidamente, por eso pongo aquí a modo impresionista. Quiero recordar en primer lugar que lo normal, lo pongo entre comillas, incluso lo normal es lo que se ha normativizado, paradójicamente, en nuestra historia, ¿qué ha sido? Abusos de derechos humanos y falta de actuación de los estados para hacer justicia. Justicia, como decimos en Colombia, para los de Ruana, es decir, para los pobres, sí, pero justicia, castigo, falta de justicia para los que son pobres, sí privilegios para los que son ricos o tienen acceso a ella. Entonces, lo normal en la historia que ha sido abuso de derechos humanos y falta de actuación de estados para hacer justicia. En segundo lugar, que hemos visto a lo largo de nuestra historia también casos repetidos de abusos que han sido masivos y que han terminado en borrón y cuenta nueva. Es decir, no se ha juzgado nunca a los responsables. Y muchas veces escuchamos lo que pasó quedó en el pasado y las víctimas decimos allá verán, ¿no? No, bueno, fueron el saldo silencioso de la historia, ¿no? Y no hubo justicia nunca. Tenemos también experiencias históricas, la Alemania nazi, el Tercer Reich, ¿no? Camboya en 1975-79, cuando hubo un genocidio, se practicó allá. Las dictaduras en nuestro cono sur, ¿no? Saldadas con leyes de amnistía para los responsables de graves crímenes atroces y masivos. Bueno, todo esto ha hecho un despertar de ¿qué?
No puede haber impunidad frente a las violaciones graves de derechos humanos. Y todo esto impulsó que la creación de sistemas, esto es un recorderis nada más, ustedes lo saben, estoy recordando, la creación de sistemas, el sistema universal, después de 45, y los tres sistemas regionales que hasta el momento existen, el europeo, el interamericano y el sistema africano. Toda esta creación de sistemas de protección de derechos humanos que están, digamos, por encima de los estados, de alguna manera obligan a los estados a cumplir con la justicia en materia de derechos humanos, obedece a la necesidad de superar la impunidad en materia de derechos humanos, que ha sido tan frecuente en la historia. Bien, ¿sí? Quedó ahí, ¿no? Sí se mostró bien. Vamos para la otra, ya ahí termino ya la presentación. Quiero hacer una referencia breve a los casos que tenemos en la sesión 1, porque esto se trata también de esta parte introductoria. Muy rápidamente, ustedes verán, yo le decía a Alipio en una conversación, están viendo acá los casos propuestos para la sesión 1, ¿sí? Sesión 1, que primera y segunda semana, respectivamente, ¿no? Ustedes verán que aquí hay dos casos, ¿no? Que ustedes van a leer, ¿no? ¿Sí? Que aparecen como lecturas obligatorias, ¿no? Hay un problema en esta unidad, en esta sesión 1, y es que nos ponen dos casos, y ustedes verán que los ejercicios, tanto en el foro 1, como el ejercicio escrito después en el mapa conceptual, nos parece a veces que no guardan directa relación con los dos casos. Hay ese problema. Pero los dos casos son muy importantes. Son muy importantes porque la intención de las que diseñaron este material fue que tuviéramos la lectura de dos casos en los que hubiese habido, por eso dije todo esto anteriormente, hubiese habido impunidad o denegación de una justicia eficaz, eficiente en los países frente a gravísimas violaciones de derechos humanos y que habían tenido que llegar al sistema nuestro regional, que es el sistema interamericano. Entonces ustedes van a ver que hay dos casos, es muy importante leerlos. Yo voy a ver si les puedo subir también, porque bueno, no es muy difícil, yo estuve releyendo el ejercicio y aparece el caso de María da Peña, aparece el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso María da Peña, en Brasil. ¿Cuáles fueron los hechos del caso María da Peña? Los hechos muy brevemente, aquí lo tenemos ilustrado, ocurrieron en 1981, un marido machista, feminicida, ¿sí? Para decirlo en esos términos hoy actuales, le disparó a la mujer por la espalda, era víctima de maltrato a esta mujer María da Peña. Esa mujer quedó parapléjica a consecuencia de los abusos. El caso, aunque se atendió en el sistema de justicia brasilero, incluso hubo dos comparecencias ante el tribunal, 2 veces, la persona no fue castigada nunca, ¿sí? No llegó a ser castigada. Pasaron 15 años esa mujer en ese estado y por lo tanto, gracias al apoyo de organizaciones de derechos humanos, esta mujer logró que se elevara el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió un informe en el año 2001. De 1981 a 2001, 20 años. Vean que ahí llegó la justicia, pero vean en qué momento llegó. En el momento que llegó no se le cerró la puerta como a la persona, se le cerró la puerta en el Estado. Le pasó lo mismo que al personaje de Kafka. Pero la justicia finalmente, por existir estos estándares internacionales, estos mecanismos internacionales, se contó con un mecanismo, en este caso, de informe de la Comisión Interamericana, que obligó de alguna manera al Estado brasilero a cumplir con la reparación de esa víctima y tomar medidas también frente a la situación de lo que había pasado en su derecho, en su justicia judicial, llamémoslo así, doméstica. ¿Sí? Y por eso este caso tiene mucha importancia. Pero lo que tiene muy interesante, este caso también, que usted verá, este fue el primer caso donde se invocó, aunque era un caso que la comisión y la Corte trabajan en un sentido amplio con los tratados de derechos humanos ratificados o adoptados dentro del sistema interamericano. Aquí se hizo un explícito uso
en las recomendaciones de tratamiento del caso de lo que es la Convención de Belén do Pará para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. En este caso de María da Peña, ¿no? 2001. Y van a tener también el caso, un caso muy importante también, nuestros colegas acá de México, colegas, ¿sí?, de México, lo deben tener de alguna manera como un referente muy inmediato seguramente en todas sus actividades, que es el caso llamado González, bueno, el caso González y otras versus México, que todos conocemos como Campo Algodonero contra México, caso Campo Algodonero. Ustedes recordarán, en 2001 fueron encontradas 3 mujeres, de ellas 2 menores de edad, de 15 y 17 años respectivamente. Fueron encontradas en Ciudad Juárez. Bueno, tenemos acá a nuestro amigo, sí, disculpe, acá un momentico, que es que yo sí, mi memoria es un poco mala de manera a corto plazo, ¿no? Cortoplacista es mala, creo que es Luis Eduardo, ¿no? Sí. Es Luis Eduardo que trabaja en Ciudad Juárez, creo que sí, ¿no? O no, perdón, Eric. No, yo soy de Guadalajara, pero si hay alguien Guadalajara, sí, perdón, Luis Eduardo, sí, Eric que trabaja en Ciudad Juárez, ¿no? Bueno, esto fue en Ciudad Juárez, ¿no? Campo Algodonero, pues de alguna manera Eric debe tener alguna referencia más inmediata del caso, no quiero decir, Eric, yo sé que Eric es muy joven, ¿no? Pero, y de pronto, pues era pequeño todavía cuando esto ocurrió, muy pequeño, seguramente, pero es un caso que impactó brutalmente, ¿no? Fueron asesinadas, torturadas, violentadas. Los asesinos fueron particulares, vean, no es el típico caso, como el caso anterior, vean, es otra cosa muy interesante que tienen estos casos. No se trata de violencia cometida directamente por el Estado, donde el Estado es el agente directo, sino donde el Estado omitió su responsabilidad, su obligación de proteger a esas víctimas, ¿sí? Sí se dan cuenta acá el punto, ¿no? Pero además, violencia, como en el caso de María da Peña, que es violencia doméstica, cómo entra lo público en lo doméstico, cómo entra la justicia internacional de derechos humanos en el espacio doméstico, que se consideraba tradicionalmente en ciertos paradigmas como un espacio privado. Estos son temas para que, por eso es interesante discutirlos un poco, ¿no? Y lo que queremos decir acá es que este caso fue también muy importante, porque fue donde se adoptó finalmente el concepto también, se obligó a México a adoptar el concepto de feminicidio como un patrón de violencia basada en género contra las mujeres, ¿no? El caso fue fallado aquí, sí, este es un caso que fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, aquí no tengo la fecha del fallo, el fallo fue en el 2009, el fallo de la Corte Interamericana, donde obligó al Estado mexicano pues, a tomar las medidas necesarias para la reparación de los familiares de estas víctimas, ¿no? Y otras medidas legislativas y institucionales para superar el feminicidio. Bueno, yo dejo un poquito aquí, voy a devolverme con ustedes acá a la página para ver, no sé. Yo creo que aquí, ¿no? Básicamente, esto es lo que yo quería compartirles un poquito, no es gran cosa, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que tengamos esta pequeña introducción, ¿no? Una para conocernos, la otra también para ver de qué va a tratar el tema, si nos vamos a afrontar, qué aspectos metodológicos de pronto nos chocan, o si también, miren, yo a veces soy muy abierto. Yo soy profesor de hace mucho tiempo, el único mérito que tengo es mi experiencia como profesor, pero yo siempre le digo a mis estudiantes, y se lo digo también a ustedes, hombre, lo más importante en un proceso de estos son ustedes, ¿no? Y por lo tanto, un programa no puede ser nunca una camisa de fuerza. Yo creo que el beneficiario también se llama, esto que decía Pamela, el enfoque de derechos humanos bien aplicado a estos procesos de aprendizaje implica que ustedes son artífices también de este programa. Y el momento que sea necesario añadir una lectura o traer un material que quieran compartir o sustituir una lectura por otra, ustedes están en la total libertad de hacerlo y tomamos, con Alipio y conmigo nos comprometemos a que eso se hace. Porque lo principal es que esto llegue al corazón de ustedes y que sirva y que realmente responda a sus inquietudes e intereses, porque si no de otra manera esto sería una cosa vacía, ¿no? Vacía, no tendría absolutamente ningún sentido. Bueno, yo dejaría un poco aquí mis cosas, no sé si tienen algún comentario, alguna inquietud, algo que no haya quedado muy claro, muy sencillamente así hablando aquí ahora.
Ujú. Bien, bueno, yo creo que, bueno, aquí no es tan tarde en Colombia, pero imagino que en algunos otros lugares es un poco más tarde, ¿no? Y entonces están ahí haciendo un sacrificio enorme. Les agradezco mucho ese esfuerzo que han hecho. Me ha sido muy grato conocerles, ¿no? Y bueno, desde ya, pues sepan que pueden contar conmigo en cualquier momento, ¿no? No es necesario que todas las formalidades estas a veces que dificultan toda la comunicación, sino que podamos tener una comunicación fluida y lo más útil posible en este proceso, ¿no? De nuevo, mis bienvenidas y muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí, ¿no? No, igualmente. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, ¿no? Gracias. Gracias, ¿no? Mucha suerte en el trabajo que hacen, muchos éxitos, mucho ánimo. Yo sé que hay que tener también mucha valentía, una dosis de valentía también para hacer lo que hacen, ¿no? No solo inspiración, no solo voluntad, no solo deseo de hacerlo, sino también valentía. A veces son escenarios peligrosos, son escenarios difíciles. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? No es hablar desde el lugar cómodo de la academia, sino es hablar desde el lugar muchas veces donde están los grandes retos y también los peligros, ¿no? Mucha suerte y bueno, y seguiremos en contacto, ¿no? Hasta luego. Sí, gracias. Hasta A luego. ustedes, muchas gracias. Muchas gracias y feliz noche, tarde, buen descanso. Hasta luego. Gracias. Gracias.